Jorge Andrés Castañeda, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿y tú? Te he extrañado la semana pasada. Sí, hombre, ayer tuvimos ahí varios temas, pero cuéntanos, Jorge, ¿quién es Javier Milei? ¿Qué está proponiendo estos asuntos de la privatización de absolutamente todo, el dolarizar la economía, la molestia que causa en López Obrador? Háblanos un poco de Milei. Bueno, este nuevo personaje que hasta hace poco tiempo era relativamente desconocido en Argentina y que daba apariciones muy estridentes en televisión, pues salió con la victoria antier, por un margen importante en la segunda vuelta contra el candidato oficialista del peronismo, Massa, y pues ha venido empujando desde hace tiempo una agenda económica, más allá de todos los temas sociales que creo que van más allá de mi competencia de comentar. Hay una agenda económica que ha venido planteando, pues bastante radical, hay que decirlo, y que ha sido bastante controversial en Argentina y en el mundo. Y sus dos principales o tres principales banderas son la privatización masiva, como menciona ahora, de las empresas energéticas, YPF, las radios estatales, etcétera, la dolarización de la economía argentina y la desaparición del Banco Central, ¿no? Okay. Esos ha dicho que son sus tres banderas económicas, y pues Argentina ahora está pasando por una crisis tremenda con inflación superior al 140%, pero sería como la séptima, octava recesión que tienen los últimos 15 años. Sí han transitado por un camino económico muy malo las últimas décadas. Dice él que era el país más rico del mundo. Es un poco una exageración, pero en efecto, Argentina, de ser un país muy rico, con unas, pues la verdad es que ha sido un desastre económico tras otro. Que era muy rico a principios del siglo XX, ¿no? Y todavía a mediados de siglo, en la Segunda Guerra Mundial, era o sea, un 1950 país, estaba en el top 10 de economía. Sí, era un país rico, de ahí viene el dicho en inglés, tan rico como un argentino, ¿no? Porque era un país muy rico y había gente muy rica, pero bueno. Particularmente por el tema de agro, por el tema de carne, por el tema de vinos, ¿por qué? Por el tema de agricultura, ¿no? La cantidad de comida y de materias primas que... Era el granero de América, decía. Era el granero de América, y exportaban una cantidad brutal de soya, sorgo, trigo, carne, etcétera. Oye, ¿no? Vamos pero bueno, por ahora estas llegamos propuestas, porque son bien locas las propuestas, y de pronto, pues uno que no sabe de economía dice, ay, pues ¿a poco sí está tan fácil o no? La primera, que es la más sencilla y la más popular, digo, no la más sencilla en términos de llevarlo a cabo, pero la más popular, dolarizar. Pues bueno, aquí existen varios precedentes. O sea, hoy en América Latina, Ecuador, Panamá y El Salvador ya utilizan el dólar como sus monedas. Ecuador, Panamá y Salvador. Y El Salvador. Okay. Y me sorprende que no haya salido tanto a tema. En Europa, de facto, ¿no? No es una dolarización, es el euro. Y es la política monetaria de Alemania y Francia, y el resto de los países básicamente cedieron su soberanía a el Banco Central alemán. Entonces, Italia, España, Grecia, Portugal, etcétera, también no están dolarizados, adoptaron el marco alemán, en el fondo es eso. El euro. ¿no? Que es el euro, ¿no? Entonces también existe otro precedente importante que no ha sido sin problemas. A ver, esto está buenísimo. Te van a hablar ahorita de Argentina, te vas a ir al equipo de Milei, vas a ver. No. Oye, es que a ver, la manera de explicarlo es muy interesante. O sea, Europa ya se dolarizó. Nada más sin dólar. Nada más que no era dólar, le cambiaron el nombre a la moneda, pero son marcos alemanes. Son marcos alemanes en el fondo. Entonces es un dato tototote, yo no lo tenía como tan claro. En efecto, sí, y no el gran malo, problema que tienen ahorita, porque es un problema muy... Bueno, para empezar, en Argentina tienen 10 tipos de cambio, imagínate. 10. Sí. Sí, el blue y el negro y el oficial y el de mayoreo, etcétera. El gran problema que tiene ahorita, y eso es algo que va a pasar, o se está previendo que hoy se va a ver cuál es el nivel del problema, porque ayer fue un día feriado en Argentina, y si hoy hay una corrida tremenda, es decir, un viejo contra los bancos, la gente sacando sus pesos y cambiándolos al tipo de cambio, ya sea oficial o al dólar blue, con la expectativa de que eso va a terminar pasando. Para dolarizarlo, o sea, en principio es muy sencillo, ¿no? Tú cambias todos tus pesos por dólares. El problema es que Argentina no tiene dólares. No tiene reservas, debe muchos dólares, claro. Y
por las restricciones que se han puesto a las importaciones y a las exportaciones en los últimos años. La verdad es que no hay suficientes dólares para hacer esta dolarización, a menos que se devalúe muchísimo la moneda. Por eso acusaban a Milei. ¿Cuál moneda? El blue, que es la extraoficial. O sea, ese es el dólar de mercado negro, pero el que se utiliza para básicamente ya un gran número de transacciones. Si tú compras un departamento en Buenos Aires, es en dólares. Si tú compras un coche, es en dólares. O sea, en los hechos son dólares. En muchos casos ya está dolarizada la Argentina. El problema son todas las cuentas nacionales y la cantidad de pesos que circulan, la deuda, las deudas y los contratos en pesos. El gobierno argentino, o el sistema argentino no tiene la capacidad mañana de cambiar todos esos pesos por dólares. ¿Qué ganas con dolarizar? Creo que eso, ¿y qué pierdes? Porque si ganas, se estima una estabilización del sistema de pagos. Ya no tienes estos 10 tipos de cambio, se facilitan las transacciones hacia el exterior y se espera se pueda ir reduciendo esta hiperinflación. O bueno, inflación desmesurada no es hiper porque la definición no llega a hiper, pero es altísima inflación del 140% al año. ¿Cuándo es hiper? Cuando creo que supera los 1000%. O sea, 140 está cañón. Es muchísimo, imagínate. Es más que se doblan los precios. ¿De 1000? Se doblan y medio los precios cada año. Es un friego. Es una locura. Pero cuando es hiper es más de 1000, o sea. Creo, sí. Entonces. O sea, se triplican o cuadruplican los precios. Bueno. Se multiplican por 10. Se multiplican por 10. Y entonces, ¿qué ha perdido ya el 90% de su valor el peso argentino en el mercado blue en el último año? Entonces, si tú mañana lograran cambiar los dólares, sí se esperaría que la inflación pues se redujera, porque ya son dólares y son los precios internacionales de los bienes y los servicios. Ahora, lo que pierdes, que es una cosa que se critica muchísimo, es la soberanía monetaria. Es decir, tú ya no tienes política monetaria. ¿Al dolarizar es donde eliminas el Banco Central? Pues de facto desaparece el Banco Central. Porque y en estos países, perdón que te interrumpa, Salvador, Ecuador y Panamá, hay Banco Central, ¿no? Pues hay, pero para regulaciones del sistema financiero y cosas por el estilo, pero ya no cumple son casi de adorno. Son casi de... O sea, no son importantes, pero su función más importante, que es la de... El control de la inflación. Poner las tasas de interés y manejar la cantidad de dinero que circula en la economía, pues ya no depende de ellos porque se lo diste a la Fed de Estados Unidos. Tú finalmente te atienes a las tasas de interés que cuestan los dólares. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Y que se ha habido muchas críticas de España, Italia, Grecia, cuando estaban atravesando problemas económicos muy serios, no tenían la capacidad de utilizar la política monetaria como un arma para combatir esas crisis porque la dictaban los alemanes con las condiciones, o sea, a partir de las condiciones y preferencias y necesidades de ese momento alemanes, igual que lo haría Estados Unidos. No tomaría la Fed a Argentina en sus consideraciones de tasas de interés. Pues no sería una preocupación para ellos, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, si hoy hay una corrida, es decir, la gente va a sacar sus pesos de forma masiva del banco para cambiarlos a dólares con la espera de que el dólar blue se va a depreciar aún más hacia adelante, sí podría acelerar una crisis financiera muy importante en Argentina. Se tomaron ciertas medidas de liquidez para los bancos, también ciertas restricciones y se dieron... se relajaron otras restricciones para los exportadores, que son muy pocos, pero todo lo que se transacciona en exportaciones. Pero hoy es uno de los grandes interrogantes de si va a poder hacer esto Milei o no. Y luego está todo el problema político. Él no tiene mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado para poder pasar estas leyes. Y va a tener que negociar, pues, con el viejo oficialismo de Macri, que sí está cercano a él, pero del otro lado los peronistas tienen un montón de diputados y tienen control del Senado. Entonces necesita los dos, entonces saber qué hace para lograr pasar esta dolarización si es que lo logra llevar adelante. Ahora, está este otro asunto de la privatización, privatizar. Bueno, eliminar la presencia del Estado en las actividades económicas. Eso fue una receta que ya pasó. De hecho, YPF ya fue privatizada y renacionalizada por Cristina Fernández. No es tan diferente al proceso que se llevaron a cabo
en Europa del Este e incluso en México a finales de los años 80 y 90. Eso que el presidente le encanta llamar la larga pesadilla neoliberal. Hay argumentos pro y contra. No está planteando, como lo dijo él, la parte de la educación y la salud, ¿no? Lo acabamos de escuchar. Sí. Pero la empresa energética YPF, que es Supemex, mucho más chiquito que Pemex, pero YPF, Supemex, la empresa de electricidad en CREA, me parece, y toda la parte de medios públicos. Pues bueno, habrá que ver qué tanto puede. También YPF tiene graves problemas financieros. Sus cotizaciones de deuda se vieron beneficiadas y se están viendo beneficiadas el día de hoy por estas declaraciones. A ver si hay un comprador. Tienen un gran activo de gas natural, Vaca Muerta, ellos, que ha sido muy productivo. Habrá que ver si eso entra o no en la privatización de Milei. Probablemente sí, o él va a querer que sí, pero en el Congreso se le va a caer. Y ver qué pasa con las empresas energéticas. Porque el Congreso tiene que autorizar estas ventas, a final de cuentas. Pues habrá que ver si, sin duda, necesitará algún tipo de apoyo legislativo, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, dime algo. Hay quien lo ha comparado de pronto con lo que podría ser una especie de anarcocapitalista. No, así se hace llamar él, ¿no? Anarcocapitalista. y recuerda, pues, este asunto del uso de armas, de la venta de órganos. Digo, es más tema polémico, pero ¿qué tan anarcocapitalista es o no? No, yo te diría que es más bien un libertario económico que en efecto sí cree en el rol más reducido posible del Estado en las actividades económicas y que ve las interacciones humanas o que se deben regir las interacciones humanas a través de mecanismos de mercado, es decir, a transacciones. Y eso lo lleva a decir barbaridades como la venta de órganos, ¿no? Porque, pues, o sea, si tú llevas al extremo esas conclusiones lógicas, pues sí llegas ahí, lo cual es una aberración y una locura por completo, ¿no? Ahora, la parte de las armas, pues bueno, hemos visto la parte en Estados Unidos, etcétera. También ahí es polémico, te diría yo. Pero finalmente, al igual que los gobiernos de derecha y de izquierda, llegan al poder y se tienen que adecuar a las realidades del mundo. No solo de su país ni de lo que quieren hacer, o sea, de las condiciones internas políticas, pero de las condiciones en el mundo. No puedes hacer locuras de ese tamaño porque al interior no te dejan o incluso pues en el exterior te bloquean. Los mercados financieros tienen que en este caso aparentan estar contentos con el primer día de Milei por las cotizaciones ayer en bolsa de varias empresas argentinas, pero esta locura como la dolarización, pues tú no puedes inventar dólares. Esa es una prerrogativa de la Fed. Claro. y aunque te dolarices, no puedes estar y no te van a tomar en cuenta, como decías. ¿Por qué te serviría eso? Es lo que dice, o sea, la razón por la cual dolarizar te ayudaría es que tú ya no te puedes poner a imprimir dinero. Solo los gringos pueden imprimir dólares. Los presidentes, exacto, los presidentes pueden cambiar muy pocas cosas de pronto cuando tienes muchos elementos que bloquean, cuando tienes un Congreso en contra, cuando tienes muchas cosas que hemos visto, por ejemplo, en Colombia con Petro, que vimos en Perú con Pedro Castillo. Llegan estos populistas con promesas acá de eliminar radicalmente el sistema. Donald no Trump, se puede. Muchas de las cosas que quería hacer, no se pueden, ¿no? Todavía son sistemas democráticos con contrapesos. ¿Y Milei? O sea, ¿qué tanto va a cambiar Argentina? Pues tiene muy poco apoyo en las cámaras. En la Cámara de Diputados tienen poquísimo apoyo. Va a necesitar a Macri y a toda su coalición para siquiera ser competitivo. Y en el Senado la mayoría la tiene la oposición, la tienen los peronistas y no tiene gobernadores, ¿no? Que es muy importante en el sistema argentino. Muchos de ellos, en efecto, se venden al mejor postor porque son de partidos regionales y entonces ven que pueden sacar. Pero esta dolarización a mí me parece que por el momento va a ser muy difícil de llevar a cabo. Y si la logra llevar a cabo, van a pagar un precio doloroso. Escuchaba que se habían tardado un ratote, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, cuando habían dicho en 3 meses y tardaron, pues, 2 años casi. Claro. Sí, Panamá, porque digo, eso sucede desde 1904. Ajá. O sea, con todo el tema del canal y demás. Sí, claro. Pero sí, Ecuador y El Salvador pues, tardaron bastante tiempo. El proceso europeo tomó décadas. Ahora, un perfil como estos, ¿lo hemos tenido en América Latina? ¿Ubicaríamos algo así, no sé, un Bolsonaro, por ejemplo? El Bolsonaro es lo más cercano, te diría yo, en la parte desde la perspectiva de la derecha, ¿no? Y Donald Trump. Aunque Donald Trump, aunque tienen estilos que podrían llegar a parecerse, las políticas que proponen no son necesariamente las mismas, ¿no? Ya. O sea, sí hay un cambio porque también se hace mucho ruido de Milei. Sí, ha hecho mucho más ruido del que yo creo que... Inclusive más que Bolsonaro. Más que Bolsonaro, digo, por
estilo estridente del tipo y No, las... pues y mienta a las madres. sí, sí, y las Hace groserías, habla con el perro a través de un medium. Sí, o sea, no, digo, tiene también es unas un cosas personaje. que, o sea, o sea, hay cosas que sí llevarían a uno a pensar que no está enteramente ahí y que sí tiene problemas psicológicos fuertes, como lo del perro, como que dice que habla con Dios, etcétera, claro. pues, pero bueno, Es lo que hay. también es bastante sorprendente que en México le estemos dando la importancia a un país que queda lejísimos, con el que, bueno, más allá del fútbol, nuestra relación comercial es mínima. Fíjate que nos decía hace tenemos unos cierta, días veíamos que estaba en cuarto, quinto lugar de inversión extranjera. Hay empresas fuertes argentinas. Sí, bueno, Nos daba ahí el dato, Pedro Tello. Sí, ellos llevan inversión allá, pero para México no es una relación económica relevante. Ya. ¿No? A mí me sorprendía, y digo, mucha gente se va a enojar. Ajá. Nos debería de importar más en México quién es el próximo gobernador de Virginia. Ah, ok, bueno, en Estados Unidos. Es que tú eres neoliberal, nomás ves hacia el norte. Pues es que tenemos a la 20% de nuestra población allá y transaccionamos 500 mil millones de dólares al año con ellos. Debería de importarnos bastante más eso que lo que pasa en el Cono Sur, aunque yo teniendo orígenes conosureños, pues sí le tengo aprecio a lo que pase allá, pero no sé por qué le estamos dando esta importancia en México. Jorge Andrés Castañeda, te seguimos en tus redes. Jorge Acast, ahí estamos en X, y en El Economista todos los jueves. Mil gracias, ahí te leemos, Jorge.